El ángel de la guarda no acudió a su llamada, tampoco Adán, pese a ser éste el autor de la muerte. ¿Por qué?, se preguntaba Papini. No acude este trance en ayuda del hombre. Adán ha poblado la tierra, ha visto a Dios. Debería estar conmigo para enseñarme el camino. Papini había imaginado que el juicio de su alma no solo conmovería al primer hombre, sino al cielo entero, pues había osado escribir dirigiéndose al Padre. Si tú no hubieses creado a los hombres, no sufrirían lo que sufren, y además había preconizado el perdón de Satanás. Le extrañaba no sentirse observado por los profetas, que nadie, desde el reino de Dios, pronunciase su nombre. ¿Acaso entre los justos no había algunos que le debían la salvación? ¿Sus palabras no habían expulsado de carne alguna al enemigo? ¿Cómo admitir que no brotarían voces innumerables implorando su entrada en el cielo preparado? Una alma perdida era en el paraíso, una ausencia para siempre, el fracaso de la comunión de los santos y una amputación de la propia gloria de Dios. Papini se había trazado un plan de defensa basado en la ignorancia del hombre. Si Lucifer, que estaba junto a vos, se rebeló, ¿cómo no ha de sucumbir el hombre que vive a una distancia inmesurable de vuestra presencia, a quien solo alcanzan ecos de vuestra belleza y de vuestra bondad? El hombre no puede ver vuestra faz, y al sentirse acosado por la concupiscencia, os busca fuera y dentro de sí no encuentra más que bóvedas y símbolos. Papini pensaba también en el siniestro zumbar de los cerebros. En el cerebro estaba mi fuerza, Señor. Eso dije porque creí que se controlaba a sí mismo y que en el interior de mi cabeza distinguía entre el bien y el mal. Ahora veo que su limitación era grande y que sus oscuros centros, todavía no adultos, enturbiaban a menudo el sentimiento de la verdad. Papini sentía cada vez más honda la presión de la soledad. Temía la soledad de su juicio, y la temió más aún cuando por fin se produjo en el vacío la esperada conmoción. Papini abandonó todo análisis y exclamó: ¡Oh, Señor! El momento ha llegado. La conmoción era de tal modo intensa que no podía tratarse sino de Dios, aunque Papini ignoraba si éste se manifestaría en forma visible o si sería simplemente un gran latido, la eclosión de la vida plena. Papini deseaba lo primero, la forma, y la imaginaba gloriosa y capaz por su naturaleza de calmar la sed. Y entonces será cuando verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con grande poder y majestad. El deseo de Papini se cumplió, pero no hubo ni gloria ni majestad. Dios dio pruebas de imaginación infinita, anonadó a Papini, llenándolo de vergüenza, de rubor. El Hijo del Hombre, Jesús, apareció tomando realmente forma humana, la del propio Papini, en los últimos años de su existencia. Aquel a quien glorificaba incluso lo no hecho, que iba a ser el juez, estaba frente a él, paralítico, con las orejas grandes, sentado en un sillón de ruedas. Había renunciado incluso a la perfección. Era la más grande manifestación de humildad que pudo darse desde el principio de la vida. Papini se convirtió en llanto. Lloró con tal gratitud
que en la tierra hubiera obtenido la absolución de toda culpa. Señor, balbució. Contemplaba a Jesús, sus manos agarrotadas, su manta encima de las rodillas. Por su postura dedujo: ahora siente escalofríos en la espina dorsal. Jamás Papini tuvo ocasión de conocer tan vigorosamente su propio aspecto. ¿Cómo era posible semejante transustanciación? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Jesús se había sometido incluso a las leyes de la corrupción. El amor había realizado el milagro. Jesús lo amó tanto que se identificó con él. Jesús amaba tanto que se identificaba con cada hombre. Por él había matado sus pupilas, se había llenado de tumores y había enfriado su sangre. A intervalos irrumpía incluso en las celdas de la locura. Papini se sintió a la vez débil y fuerte frente a su juez. Este llegó sin escolta, solitario, y el lugar seguía siendo neutro, sin atisbos de paraíso. Tal vez solo después de la sentencia se produjese la glorificación. Papini reaccionó entonces como cumplía a su naturaleza, duplicando su sentimiento de culpabilidad. Ante un juez coronado, apocalíptico, hubiera crispado su actitud. Ante aquel hombre enfermo, se rindió y hubiera deseado contar aún con el cuerpo para palparle las rodillas. Sus pecados se le aparecieron evidentes y monstruosos, y comprendió que la acusación de Jesús tendría carácter irrefutable. ¿Acusación de Jesús? Insólito hecho, puesto que no sería formulado por medio de la palabra. En efecto, Papini miró de nuevo a Jesús y lo vio fatigado y expectante. Recordó las palabras de Pedro: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? No te digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Sin embargo, Jesús leía los pensamientos. Papini comprendió que el silencio del juez lo conminaba a acusarse a sí mismo. Su alma se llenó de temor. Temió traicionarse con la torpeza de su monólogo.